Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 47 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo cómo resolver desigualdades polinómicas de grado mayor de 2 por el llamado método de Cortes. Recuerde que este método consiste en usted colocar primero todos los términos que tengan de su desigualdad en el lado izquierdo y tratar de factorizar esa expresión que nos quede en el lado izquierdo, porque teniéndola factorizada se nos hace más fácil determinar los ceros de esa expresión, de ese polinomio ya factorizado. Una vez determinemos los ceros, los localizamos en una recta numérica y entonces seleccionamos unos valores adicionales del siguiente modo. El primero es que un valor sencillo que quede a la izquierda del cero más a la izquierda que usted haya determinado. Escoge un valor entre cualesquiera dos de los ceros que usted haya determinado y finalmente escoge un valor sencillo a la derecha del cero más a la derecha que usted haya encontrado para la expresión que factorizó en el lado izquierdo de esa desigualdad. Pues ya tenemos entonces, y claro, de ahí en adelante, pues usted procede como vamos a ver en el ejemplo. Teníamos este ejemplo que decía x al cubo es menor que 2x. Pues lo primero que hacemos es que colocamos todos los términos de nuestra desigualdad en el lado izquierdo y nos quedará x al cubo, y este 2x al transponerlo al lado izquierdo nos queda menos 2x menor que, y acá quedaría un 0, ¿verdad? Y esa expresión que la puede identificar con esta función f de x igual a x al cubo menos 2x, fíjense que la puedo factorizar de esta manera. X, sacando el factor común x, por x cuadrado menos 2, ¿verdad? X por x cuadrado me da x al cubo y x por menos 2 me da el menos 2x. Y entonces fíjense que aquí yo puedo sacar fácilmente los ceros de ese polinomio, porque primeramente uno de los ceros es si la x vale 0 precisamente, y la otra posibilidad es que este otro factor x cuadrado menos 2 valga 0, y de ahí yo saco, ¿verdad? Fíjense que es una ecuación cuadrática pura, ¿verdad? Yo podría dejar x cuadrado solito acá, transponemos el 2 acá y buscamos la raíz cuadrada de x cuadrado para dejar la x sola, ¿verdad? Y claro, si saco la raíz cuadrada de x cuadrado, como la x cuadrada es lo mismo que el 2, pues es lo mismo que sacar la raíz cuadrada de 2 al sustituir x cuadrado por 2. O sea que el valor absoluto de la x, porque recuerde que la raíz cuadrada de algo que está elevado al cuadrado es el valor absoluto de ese número que está ahí, es la raíz cuadrada de 2. O sea que si la x en valor absoluto es la raíz cuadrada de 2, eso quiere decir que la x puede ser la raíz cuadrada de 2 o el negativo de la raíz cuadrada. Lo indicamos de esa manera. O sea que los ceros de esa expresión que está aquí, ¿verdad?, en el lado izquierdo de nuestra desigualdad, son el 0, la raíz cuadrada de 2 y negativo raíz cuadrada de 2. Bien, ahí nos habíamos quedado al final de la lección anterior. Así que ahora vamos a localizar esos tres ceros en nuestra recta numérica, recordando que la raíz cuadrada es aproximadamente 1.414. Lo puede verificar usando una calculadora, ¿verdad? Así que vamos a la recta numérica, mírenla aquí. Hicimos lo que le indicamos aquí, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos la raíz, que tenemos el 0, el 1, el 2, el negativo 1, el negativo 2. Negativo raíz cuadrada de 2, que es el más a la izquierda de los tres ceros que tenemos. Fíjense que como es negativo 1.414, es más o menos por ahí, ¿verdad? Entre negativo 1 y negativo 2, un poquitín antes de llegar a negativo 1.5. Así que ahí que está la raíz cuadrada de negativo raíz cuadrada de 2. Ahí tenemos, ¿verdad?, el 0, que es el otro 0 que tenemos aquí. Y finalmente tenemos la raíz cuadrada de 2, que recuerde que es 1.414 aproximadamente, así que quedará por ahí un poquitín antes del 1.5. Ahí está la raíz cuadrada. Así que ahí tenemos los tres ceros de nosotros, ¿verdad? Negativo raíz cuadrada de 2, el 0 y la raíz cuadrada de 2. Escogemos unos valores como indicamos, ¿verdad? Uno a la izquierda de menos 1.414, que yo creo que el más sencillo es el menos 2, entero, y el más cercano, y por lo tanto el menor en valor absoluto. Entre negativo raíz cuadrada de 2 y 0 escogimos el negativo 1, que es sencillito. Entre 0 y la raíz cuadrada de 2 cogí el 1, y a la derecha de la raíz cuadrada de 2 cogí el 2. Y entonces vamos a evaluar esta expresión, esta f de x, que es la expresión que está a la izquierda de nuestra desigualdad, en cada uno de esos tres valores, ¿verdad? En negativo 2, de esos cuatro valores, ¿verdad? En negativo 2, en negativo 1, en 1 y en 2. Bien, pues mire, cuando evalúo esa función, esa expresión que nos queda en el lado izquierdo de nuestra desigualdad en negativo 2, ¿verdad? Pues será negativo 2 al cubo, negativo 2 al cubo menos 2 por, y en vez de x, negativo 2. Esto sería negativo 2 al cubo es negativo 8, y negativo 2 por negativo 2 es más 4, y menos 8 más 4 es menos 4, que fíjense que es menor que 0. ¿Qué quiere decir eso? Que a la izquierda de este 0, negativo raíz cuadrada de 2, nuestra expresión a la izquierda de la desigualdad es negativa, ¿ok? Así que vamos a poner aquí un signo negativo, ¿ok? Bien. Vamos a evaluar nuestra expresión f de x igual a x al cubo menos 2x, la que está al lado izquierdo de nuestra desigualdad, cuando la x vale negativo 1, que es el siguiente valor que escogimos, ¿verdad?
Y si yo sustituyo negativo 1 en esa expresión, pues tendremos negativo 1 al cubo menos 2 por la x, que es negativo 1. O sea que será negativo 1 al cubo, que es negativo 1, y menos 2 por menos 1 es más 2. Y 2 menos 1 es 1, que es mayor que 0. Eso quiere decir que en ese negativo 1, la expresión que está en el lado izquierdo de nuestra desigualdad es positiva. O sea que en este intervalo entre negativo 2, negativo raíz cuadrada de 2, que es uno de los ceros, y el 0, que es el siguiente 0, la expresión es positiva, ¿verdad? Mayor que 0. Vamos a escoger el valor determinar el valor de esa expresión f de x igual a 2x al cubo menos 2x, lo que está al lado izquierdo de nuestra desigualdad, cuando la x valga el siguiente valor que escogimos, que es el 1. Mírenlo aquí. F de 1 pues será 1 al cubo menos 2 por 1, ¿verdad? Así que será 1 al cubo, que es 1, y menos 2 por 1, que es menos 2. 1 menos 2 es negativo 1, menor que 0. Así que eso quiere decir que entre 0, que es el 0 siguiente después de negativo raíz cuadrada de 2, y la raíz cuadrada de 2, que es el siguiente 0, en ese intervalo la función es negativa, ¿verdad? La expresión que está en el lado izquierdo de nuestra desigualdad es negativa. Y finalmente vamos a evaluar esa expresión f de x igual a x al cubo menos 2x cuando la x vale 2, ¿verdad? Que es el otro valor que escogimos. Así que buscamos f de 2, que será, mírenlo, 2 al cubo menos 2 por la x, que vale 2. Así que será 2 al cubo, que es 8, menos 2 por 2, que es 4, y 8 menos 4 es 4, que es mayor que 0 positivo. O sea que a la derecha del 0 raíz cuadrada de 2, la expresión que está en el lado izquierdo de nuestra desigualdad es positivo. ¿Okay? Bueno, pues recuerde que yo estoy buscando dónde esa expresión que está en el lado izquierdo de nuestra desigualdad es menor que 0, es negativo. Pues vamos a empezar, miren. A la izquierda del 0 negativo raíz cuadrada de 2 es negativo, ¿verdad? Pues entonces mira la solución. A la izquierda de negativo raíz cuadrada de 2, esa expresión es negativa, o sea que se satisface esta desigualdad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde más es negativo? Míralo aquí. Entre el 0, 0 y el 0 raíz cuadrada de 2, ¿verdad? O sea que la x va a estar también entre el 0, 0 y el 0 raíz cuadrada de 2. Así que en esos dos lugares, cuando la x sea menor que negativo 2, menor que el 0 raíz cuadrada de negativo raíz cuadrada de 2, y entre el 0, 0 y el 0 raíz cuadrada de 2, ahí es que están los valores que son la solución de nuestra desigualdad. Ahí los tenemos, ¿ok? Bueno, pues así usted hace cualquier otro ejemplo, igual que vimos muchísimos cuando teníamos desigualdades cuadráticas, ¿verdad? Resolverlo por el método de Cortes. Vamos a ver ahora el otro método que teníamos, gráfico, que era la solución de desigualdades, en este caso polinómicas de grado mayor de 2. Lo habíamos visto ya cuando resolvimos desigualdades cuadráticas por los signos de los factores. Bueno, por ejemplo, resuelva la desigualdad, dice x menos 1 por x más 3 por 3x menos 4 es mayor o igual que 0 por el método de los signos de los factores, ¿ok? Bueno, pues mire, ya tenemos el lado izquierdo factorizado teniendo 0 en el derecho, así que ya podemos pasar directamente a determinar los signos de los factores, ¿verdad? Fíjese que si yo no hubiese tenido esto factorizado, teníamos que factorizarlo, ¿verdad? Y recuerde que tenemos muchísimas formas para factorizar, las técnicas de factorización que aprendimos en el álgebra intermedia, y aquello de determinar los ceros de un polinomio que aprendimos en el álgebra avanzada, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver. El primer factor es x menos 1. Pues recuerde que usted procede del siguiente modo. Usted toma ese primer factor de la expresión que está en el lado izquierdo de nuestra desigualdad y determina dónde es mayor que 0. Usted puede determinar dónde es menor que 0, ¿recuerda? Pero determina dónde es mayor que 0. O sea, cuando es que x menos 1 es mayor, de hecho mayor o igual que 0 en este caso, ¿verdad? Porque fíjense que la desigualdad incluye la posibilidad de ser igual. X menos 1 mayor o igual que 0, ¿verdad? Pues fíjense que esa es una desigualdad lineal sencillísima, que yo la puedo resolver transponiendo el negativo 1 al lado derecho, sumando 1 en ambos lados, ¿verdad? X será mayor de 1. Bien. O sea que en esta parte de la recta numérica, los valores donde la x es mayor o igual que 1, se satisface el hecho de que ese primer factor sea positivo o 0, ¿ok? Vamos a ver el otro, el x más 3. Vamos a ver dónde ese factor x más 3 tiene valor positivo, mayor o igual que 0, por lo menos no negativo, ¿verdad? Porque tiene la posibilidad de ser igual. Pues cuando la x sea mayor o igual y transponemos igual que aquí,
restando 3 en ambos lados. Cuando el x sea mayor o igual que negativo 3, ahí también será positivo ese factor. Y finalmente tenemos el de 3x menos 4. ¿Cuándo será que ese factor de 3x menos 4 es mayor o igual que 0? Pues empezamos transponiendo el 4 al lado derecho, tendremos que 3x mayor o igual que 4 positivo. Y entonces para dejar la x solita, multiplicamos en ambos lados por 1/3. En el lado izquierdo, el 3 se va y nos queda x mayor o igual que 4 por 1/3, 4/3. Bien, pues ya tenemos donde esos tres factores, el x menos 1, el x más 3 y el 3x menos 4, son positivos o 0. Pues vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una recta numérica para cada uno de los tres factores. Para el factor x menos 1, para el factor x más 3 y para el factor 3x menos 4. Y los identificamos. Esta es la recta numérica que corresponde al factor x menos 1. Y dice que vamos a buscar el 1. Aquí está el 1, ¿ok? Y dice que a la derecha del 1, ese factor es positivo o 0, ¿verdad? Y claro, entonces a la izquierda del 1, ese factor va a ser negativo. Y fíjense que estamos seguros de eso, porque recuerde que dimos un teorema en la clase pasada que decía que si usted tenía, ¿verdad?, un factor que estuviera elevado a una potencia par, entonces podía ocurrir que a la izquierda y a la derecha de uno de los ceros se mantuviera con el mismo signo. Pero fíjense que aquí los tres ceros, ¿verdad?, los tres factores no tienen exponentes pares. Así que sabemos que una vez usted determine dónde es positivo, automáticamente en el resto es negativo. Vamos a hacer aquí una recta numérica, ¿verdad?, que corresponde al factor x más 3. X más 3. Y es muy importante que mantengamos la escala, ¿verdad? Ahí está el 0, aquí va a estar el 1. Bueno, pues fíjense que ese factor va a ser positivo a la derecha de negativo 3. Lo localizamos. Negativo 1, negativo 2 y negativo 3. De ahí en adelante a la derecha de ese 0, negativo 3, ¿verdad? De ese número negativo 3, ese factor x más 3 va a ser mayor o igual que 0. Así que marcamos aquí. Más. Va a ser positivo a la derecha de ese número. Y a la izquierda, pues automáticamente va a ser negativo. Y vamos a marcar también aquí, mire, negativo 1, negativo 2 y negativo 3. ¿Ok? Muy importante. Y entonces tenemos que hacer otra recta numérica para el factor 3x menos 4. x menos 4, que es el otro factor que está al lado izquierdo de nuestra expresión, ¿verdad? Y encontramos, ¿verdad?, vamos a marcar aquí el 0, el 1, muy importante, y el negativo 3. Negativo 1, negativo 2 y negativo 3, ¿ok? Y dice que ese factor va a ser positivo a la derecha de 4/3. Bueno, pues si este es el 1 y este es el 2, 4/3 es 1 y 1/3, y 1 y 1/3 es más o menos por aquí, ¿verdad que sí? 4/3. Pues a la derecha, dice que a la derecha de 4/3, ese factor va a ser positivo o 0, ¿ok? Y aquí a la izquierda es negativo automáticamente, ¿ves? Pues ahora marcamos lo siguiente. Vamos a pasar una línea, ¿verdad?, por el 3, que es uno de los sitios donde había un cambio por el negativo 3, perdón, que es uno de los sitios donde hay un cambio de signo, ¿verdad?, de positivo a negativo, por el 1, que es uno de los sitios donde hay un cambio en signo, mírenlo aquí. Y por eso es importante, ¿ves?, mantener más o menos la misma posición relativa de los números enteros en las tres rectas numéricas, o en las rectas numéricas, una para cada uno de los factores que haya. Puede ser que hayan 4 factores, 5 factores, etcétera, ¿verdad? Y finalmente el otro es en el 4/3, vamos a marcarlo aquí, ¿verdad? 4/3, que es más o menos por aquí. Vamos a marcar aquí. El 4/3 por aquí quedará más o menos aquí, el 4/3 aquí será más o menos por aquí, ¿verdad? Así que por ahí pasamos otra línea entrecortada para diferenciar. Bueno, pues mire, ahora tenemos que fijarnos en lo siguiente. Nos dice que el producto de esos tres números, ¿verdad?, que están representados por esos factores, x menos 1, x más 3 y 3x menos 4, es positivo o 0. ¿Cuándo es que el producto de tres números es positivo o 0? Cuando los tres números son
positivos. Así que a base de este diagrama vamos a ver dónde los tres factores son positivos, ¿verdad? Donde esos tres números que son factores en el lado izquierdo de esa desigualdad son positivos. Pues mire, yo veo que de 4/3 en adelante, mire, positivo, 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 ¿verdad que sí? Así que usted dirá, bueno, pues de 4/3 en adelante. Y usted dice, contra, pero yo creo que de un poquitín antes empieza a ser positivo. Por ejemplo, aquí ya es positivo aquí. Aquí no, aquí es positivo y 4/3, ¿verdad? Pues entonces, mire, fíjese que aquí da la impresión de que antes de llegar al 4/3 ya esto es positivo, pero no. Antes del 4/3 fíjese que es negativo. Así que fíjese que empiezan a ser positivos los tres a la derecha del 4/3. Así que esa es una primera parte de la solución, ¿verdad? X son todos los números X que estén a la derecha o igual, porque fíjese que existe la posibilidad de que sea mayor que 0, de 4/3. O, vamos a ver qué otra posibilidad ocurre para que tres factores al multiplicarse den positivo. Que dos de ellos sean negativos y el otro positivo, ¿verdad que sí? No pueden ser los tres negativos, porque si los tres son negativos, negativo por negativo da positivo y positivo por otro negativo daría negativo. Así que no pueden ser los tres negativos. La otra posibilidad es que estos dos sean positivos, estos dos sean positivos o estos dos sean positivos, ¿verdad? Y el otro, claro, negativo. Pues vamos a ver dónde ocurre que dos de los tres factores son positivos, son negativos más bien. Pues mire, yo diría que aquí, mire, aquí y acá, en esa parte hay dos factores negativos, ¿verdad? Fíjense que este no es, este es positivo. ¿Dónde es que son positivos los tres? Pues mire, a la izquierda de 4/3, ¿verdad? Y a la izquierda del 1, ¿verdad? Porque fíjense que aquí, a un poquito a la derecha del 1 es positivo. Así que fíjense que en este pedacito que está aquí, entre 1 y 4/3, estos dos factores son positivos y este es el único negativo, ¿se fija? Así que tengo que buscar dónde hay dos que son negativos. Donde único que son negativos, mire, es de 1 para atrás. Hay dos factores que son negativos, ¿verdad? En este, que empieza a ser negativo desde 4/3, desde antes de llegar al 1, es negativo. Pero este no empieza a ser negativo sino hasta cuando llega al 1. Así que de 1 para atrás es que esos dos son negativos. Así que la otra posibilidad es que o que la X sea menor o igual que 1. ¿Okay? Y ahí tendríamos la solución de esa desigualdad. ¿Se fija? Haciendo ese análisis, ¿verdad? Nos fijamos que el producto de tres factores es mayor o igual que 0. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los tres factores son positivos. Y vemos que los tres factores son positivos, miren, por aquí. Y eso ocurre de 4/3 en adelante, ¿verdad? Fíjense que aquí es positivo desde 1, pero si antes de 4/3, mire, puede ser que este es negativo. Así que tiene que ser de 4/3 en adelante. Y donde dos de ellos sean negativos, para que dos negativos den positivo, por el otro que va a ser positivo, dé positivo. Y mire, ¿dónde son negativos dos de ellos? Aquí y acá. ¿Dónde empieza? Da la impresión de que empiezan en 4/3 para atrás, ¿verdad que sí? Pero no, porque fíjense que aquí en 4/3, después del 1 ya es positivo, ¿verdad? En el primer factor. Así que tiene que ser de 1 hacia atrás. Por eso que dice o x menor o igual que 1. Y ahí tendríamos la solución de esa desigualdad por el método de signos de los factores. Bueno, pues mire, con esto, perdónenme una cosita, fíjese otra cosa también. Si los tres signos son negativos, si los tres factores fueran negativos, esto no daría positivo. Así que hay que fijarse, ¿verdad? ¿Dónde existe la posibilidad de que los tres factores sean negativos? Porque esos no podrían ir. Pues mire, de negativo 3 hacia atrás, los tres factores son negativos, ¿verdad que sí? Y si hay tres factores negativos, cuando se multiplican, da negativo, no da positivo, ¿verdad que sí? Así que fíjese, porque fíjese que si estos dos son negativos y este es positivo, por ejemplo, negativo por negativo es positivo y por el otro negativo, perdón, si los tres son negativos, negativo por negativo da positivo y por el otro negativo da negativo, no da positivo, ¿eh? Así que fíjese que tampoco podemos incluir esos números de ahí para atrás, del negativo 3 hacia atrás, porque los tres factores son negativos y ahí no puede ser negativo, porque nos daría el producto de esos tres factores negativo. Así que eso quiere decir que esto último que puse hay que restringirlo un poco más, ¿verdad? La X efectivamente tiene que ser menor o igual que el 1, porque ahí hay dos factores negativos, pero entonces no puede bajar de negativo 3, porque de ahí hacia atrás los tres factores son negativos y no puede dar tres factores negativos, porque el producto de tres factores negativos no es mayor o igual que 0, sino que es menor o igual que 0.
Así que de menos 3 menor o igual que, y ahí sí tendríamos la solución. ¿Ves? Los números que están a la derecha del 4/3 o que están entre negativo 3 y 1. ¿Ok? Esa sería la solución de esa desigualdad aplicando el método de signos de los factores. Bueno, con esto terminamos. Creo que sí. Sí. El tema de la solución gráfica de desigualdades polinómicas de grado mayor que 2. Y vimos también en el interín desigualdades que no necesariamente eran polinómicas, pero que nos ayuda la teoría de las soluciones polinómicas de grado mayor que 2 a resolver, ¿verdad? Por ejemplo, en aquel caso en donde teníamos una raíz cuadrada, que no es un polinomio, y un valor absoluto, que no es un polinomio, pues, a pesar de que no eran polinómicas, esa desigualdad podíamos resolverla fácilmente por el método gráfico. Muy bien, vamos a ver entonces el siguiente tópico dentro de este tema de las funciones algebraicas, y es el último tópico que vamos a ver en el caso de las funciones algebraicas, que es el siguiente. Lo que sean las funciones racionales, ¿ok? Definición, dice así. Sean P de X y Q de X dos funciones arbitrarias. Y arbitrarias quiere decir que puede ser cualquiera, dos funciones, ¿ok? Entonces, la función, generalmente las funciones racionales las representamos con letras mayúsculas. F grande, F mayúscula de X, si esa es la división de esas dos funciones cualquiera, P de X entre Q de X, donde, claro, Q de X, el valor de esta función no puede ser 0, porque recuerde que no se puede dividir entre 0, se llama una función racional siempre que la función que está abajo, además de no ser 0, no sea una constante. Porque si es una constante no se considera una función racional, ¿ok? Bueno, pues aquellos valores en donde la función que está abajo, Q de X, valga 0, se llaman discontinuidades de la función racional f grande de X, ¿ok? Bien. Bueno. Y ya usted verá por qué se llaman discontinuidades. Ajá. Un comentario importante. En esta parte, porque en otras partes del curso puede ser que estudiemos otro tipo de función racional, estudiaremos funciones racionales en donde P de X y Q de X, esas dos funciones que se están dividiendo para formar la función racional,
son polinómicas. Son funciones polinómicas, o sea, son polinomios. Hay funciones racionales en donde una de esas dos o ninguna de las dos funciones que se están dividiendo para formar nuestra función racional no son polinomios, no dejan de ser funciones racionales, ¿sabes? Pero no vamos a considerar esas en esta parte del curso, ¿ok? Y son polinómicas. Es decir, una función racional como h grande de x igual a esta función que presento aquí, 2x menos 1 sobre la raíz cuadrada de x al cubo más x más 3x, aparte de esa radical, que es una función racional, la división de dos funciones, ¿verdad? Pero fíjese que la de abajo no es una función polinómica, no es un polinomio. Esto es un polinomio porque recuerde que esto está dentro de una raíz cuadrada. Si esa raíz cuadrada no hubiese estado, fíjese que efectivamente la de abajo hubiese sido también un polinomio. Y hubiese sido de las que vamos a estudiar en esta parte del curso, ¿ok? No será considerada. Bien, por ejemplo, primero, ¿qué nos piden estos ejemplos? Ajá, bien, nos piden algo. Dice, determine el dominio y dibuje la gráfica de las siguientes funciones racionales. Y la primera dice así: f grande de x es igual a x al cubo menos 8 sobre x menos 2. ¿Okay? Bien, lo primero que nos piden es que determinemos el dominio de esa función, o sea, qué valor yo le puedo dar ahí a la x. Bueno, fíjense que es una función racional, así hay que tener cuidado que lo de abajo, la expresión que esté abajo, no valga 0, porque recuerde que no se puede dividir entre 0. Así que para yo determinar el dominio de esa función, hacemos lo mismo que hacíamos cuando empezamos a estudiar los dominios de las funciones, ¿verdad? Investigamos dónde la expresión que está abajo, esa función x menos 2, vale 0. Y encontramos que la x vale 2, ¿verdad? Si transponemos la x, el 2 al lado derecho, pues nos encontramos que el valor de la x que hace que lo de abajo valga 0 es 2. O sea que el dominio de esa función f grande son todos los números reales excepto el 2. Porque en 2 la función que está abajo vale 0 y no se puede dividir entre 0. ¿Okay? Bien. Bueno, pues ese valor, ¿verdad? En donde la función no está definida porque hace que lo de abajo valga 0, ese valor 2 sería una discontinuidad de esa función racional f de x. Así que por lo tanto, x igual a 2, que es el valor que no puede dársele a la x ahí, es una discontinuidad de esta función racional. Bien, pues fíjense que tenemos dos cosas, ¿verdad? Hemos determinado el dominio de esa función racional y que ese valor que hace que lo de abajo valga 0, ¿verdad? Donde lo de abajo vale 0, ese valor de la x se llama una discontinuidad de esa función racional. Bueno, lo otro que nos piden es que hagamos la gráfica, dibujemos la gráfica de esa función racional. Bien, vamos a ver. Bueno, preparamos una tabla de valores, ¿verdad? Primeramente, antes de eso, fíjese lo siguiente. Note ahora que esa función
racional f grande de x, que es x al cubo menos 8 sobre x menos 2, da la casualidad que lo que está arriba yo lo puedo factorizar, ¿verdad que sí? Porque es una diferencia de cubos perfectos, ¿se acuerdan? De álgebra intermedia. ¿Y cómo se factorizaba una diferencia o una suma parecido, ¿verdad? De cubos perfectos. Usted tenía dos factores, uno que era un binomio y otro que era un trinomio. Fíjese que lo de abajo, x menos 2, no se puede factorizar por ninguno de los métodos que conocemos, ¿verdad? No tiene factor común, no es una diferencia de cuadrados perfectos, ni es una diferencia de cubos perfectos como lo es arriba. Así que el de abajo no se puede factorizar. Pero entonces el de arriba, al ser una diferencia de cubos perfectos, se puede factorizar. Y recuerde que el primer factor, que era un binomio, ahora consistía de las raíces cúbicas de esos dos términos, que son cubos perfectos. Por eso es que es una diferencia de cubos perfectos, ¿verdad? Y claro, se restaban esas raíces cúbicas. La raíz cúbica de x al cubo es x menos, y la raíz cuadrada cúbica, de 8 es 2. Y ya tenemos el primer factor, ¿verdad? La raíz cúbica de cada uno de esos términos en esa diferencia de cubos perfectos. Y el segundo factor sale no de aquí, como salió este factor, sino de este factor que ya tenemos. El primer término de ese segundo factor, que es un trinomio, es el cuadrado de este, x al cuadrado. Después iba el signo opuesto, ¿se acuerdan? Se multiplicaban esos dos, 2x, y después se cuadraba el segundo término más 4. Ahí tenemos la factorización. ¿Qué yo noto al yo hacer eso? Que este factor x menos 2 que está arriba y abajo se puede cancelar. O sea que la expresión f grande de x yo la puedo simplificar sencillamente a esto. Este es un x al cuadrado, ¿verdad? Se cuadraba el x cuadrado más 2x más 4. Arreglen esto, que aquí dije se cuadraba la x y puse x, no puse x cuadrado. Así que fíjense que esa es a lo que se reduce esa expresión que estaba expresando nuestra función racional f grande de x. ¿Se fijan? Pues entonces yo lo que tengo que hacer es la gráfica de esto, con cuidado de que no le puedo asignar a la x el valor 2, porque fíjense que el 2 no está en el dominio de esa función original. Así que yo le voy a dar aquí a la x unos cuantos valores y buscamos los de la y. Bueno, fíjense que esa es una función cuadrática, ¿verdad? Usted podría usar los métodos aquellos de determinar cuál era la abscisa del vértice, colocarla y no sé, sumar y restar 1, sumar y restar 2. Pero yo lo que voy a hacer es que voy a dar unos valores ahí arbitrarios, ¿verdad? A ver si nos sale bien la gráfica. Porque a lo mejor no nos sale bien en el sentido de que no tenemos una... De hecho, fíjense que la gráfica de esto va a ser una parábola. Una parábola, ¿verdad? Porque es una función cuadrática. Y vamos a suponer que le asigno estos valores. Negativo 1, 0, negativo 2, 1 y negativo 3. Le di esos valores a la x. Le puedo dar más otros valores, le puedo dar más valores, le puedo dar menos. La cuestión es que usted, una vez haya determinado, asignado los cuantos valores y determine los valores que le corresponden en la y, pues le dé y los localice en un sistema de coordenadas, de una idea clara de cómo va a ser esa gráfica, que ya yo sé que hace una parábola, que es una función cuadrática, ¿verdad? Pero con una condición muy importante, y usted verá. Bien, si la x vale negativo 1, si yo voy y sustituyo negativo 1 en esa expresión, me va a dar lo siguiente, 3. Usted lo verifica en su casa. Si usted le da 0, fácilmente usted se da cuenta que es 4, ¿verdad? Porque 0 más 4 da 4. Si le asigna negativo 2 va a dar 4 también. Si le asigna 1 va a dar 7. Y si le asigna negativo 3 le va a dar 7. Así es que ahí tenemos los valores que corresponden, ¿verdad? En el eje de y. Al yo sustituir esos valores que escogí para la x en la fórmula de la función f grande de x después de simplificarla. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a localizar esos puntos. Fíjese que tuve el cuidado de no asignarle a la x el valor 2, porque decidimos en un principio que el 2 no estaba en el dominio de esa función. ¿Okay? Y usted dirá, bueno, pues entonces eso se redujo a una función para el cual yo puedo poner ahí el 2. Sí, cierto, pero recuerden que esto fue a lo que se redujo la fórmula original, en donde habíamos decidido que no podíamos darle el valor a la x igual a 2. Bien, pues entonces vamos a localizar, ¿verdad? En un sistema de coordenadas, pues aquí, pues más o menos rápido, ¿verdad? Este es nuestro eje de y. Este es nuestro eje de x, ¿ok? Bien. Y escogimos los valores, el más chiquito es menos 3, 1, 2, negativo 3. El más grande fue 1. 1. Bien. Eso quiere decir que ya terminamos la clase, pero vamos a terminar esta gráfica, ¿ok?
Y entonces el valor de la x más grande es 3. Fíjense que son de 3 y 4, ¿verdad? Estos son todos positivos. No salió ninguno negativo. No. Así que vamos a tener que extender a lo mejor esto un poco más arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Te había puesto el eje de x más abajo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, tenemos el punto negativo 1, 3. Negativo 1 que está aquí y 3. El punto 0, 4, 0, 4. Negativo 2, 4. 1, 7, 1, 7. Negativo 3, 7. Bueno, pues miren, si yo paso la parábola por esos puntos con una curva suave, ¿verdad? Veremos que la parábola queda más o menos así. Muy bien. Ok. Aquí voy a tener que hacer, voy a borrar, copien la tabla, porque voy a propósito, extender nuestra parábola bastante hacia arriba a la derecha. Claro, a la izquierda, esa parábola sigue, ¿verdad? Y por la derecha también sigue. Ahora, usted dirá, bueno, pues mire, si yo leyera esa gráfica, ¿verdad?, de la función x al cubo menos 8 sobre x menos 2, por aquí está el 2, ¿verdad? Y si yo camino la gráfica, encuentro por acá, más o menos por aquí, ¿verdad? 2. Y usted dice, pues mira, yo encontré aquí un valor para la x. Pues no, ya yo dije que el 2 no podía estar en la gráfica de esa función, en el dominio de esa función. Por lo tanto, eso quiere decir que el punto que le hubiese correspondido al 2 en esa parábola que estaba por aquí, no puede estar. Y entonces, efectivamente, en ese sitio, usted va y coloca un punto hueco, queriendo decir que esa parábola pasa por todos sitios excepto por ese, porque ahí la función original no estaba definida. Y por eso es que eso se llama una discontinuidad, porque fíjense que en la gráfica hay como un fallo, falta un punto, ¿verdad? Después que ya pasamos ese punto, entonces sigue la gráfica. Falta un punto en la gráfica de esa parábola, porque ese valor 2, que es el para cuyo cual le correspondería ese punto en esa parábola, no está definida la función. ¿Se fija? Así que por eso es que tenemos que dibujarla y dejar un punto hueco en el sitio en donde está la discontinuidad. ¿Ves? Discontinuidad, y por eso es que se le llama no discontinuidad, porque en la gráfica falta un punto. ¿Ves? Discontinuidad. Bueno, pues hasta aquí. Esta primera parte de la lección número 47. Nos vemos en la segunda parte ya mismito.